Bienvenido a Temor sin escalas. Bienvenido a la fogata, temeroso. Hoy voy a transportarte a la oscuridad del bosque. Podrás escuchar el movimiento de los árboles, algunos animales y las llamas saliendo de la fogata. Entonces, para disfrutar al 100% de esta experiencia, utiliza audífonos o auriculares y encuentra un lugar tranquilo. Antes de empezar esta historia, te recomiendo que te suscribas a mi canal, des clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis próximos videos. Comparte esta historia con tus amigos por medio de Facebook o WhatsApp. Ahora sí, empecemos. Pero te advierto algo, tienes que concentrarte 100% en esta historia. Podrías escuchar algunos sonidos que obviamente yo no estaré produciendo. No te espantes, pero llega hasta el final. Nunca sonrías a medianoche. Laura era una joven universitaria que vivía sola desde que decidiría trasladarse a una gran ciudad para llevar a cabo sus estudios. Con sus ahorros y un empleo de medio tiempo, había conseguido alquilar un piso pequeño donde contaba con lo indispensable. Lo que la pobre muchacha no podía ni sospechar es que allí estaba a punto de vivir la experiencia más aterradora de su vida. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando Laura escuchó cómo alguien tocaba la puerta de su apartamento. Molesta, intentó ignorar a quien quiera que estuviera fuera, pensando que debían haberse equivocado. Algún vecino despistado que se olvidó de las llaves y piensa que está en su piso, se dijo a sí misma, intentando volver a dormir. Pero cuando los golpes se hicieron más fuertes, no tuvo más remedio que levantarse para echar a quien quiera que estuviera tocando. Más valía que no fuera una broma. Sin embargo, cuando abrió la puerta, no había nadie en el umbral y el pasillo estaba desierto. ¿Quién está ahí?, preguntó consternada. No hubo respuesta. Malhumorada, Laura decidió volver a su habitación. Apenas entró en el dormitorio, las luces de un auto que transitaba por la avenida iluminaron brevemente la ventana, revelando un mensaje aterrador. Nunca sonrías a medianoche. Laura contempló estupefacta aquella frase, escrita con lo que parecía ser sangre fresca sobre el vidrio, y liberó un grito lleno de terror. Rápidamente cogió su teléfono y huyó hacia la pequeña sala de estar, en donde se apresuró a marcar el número de la policía. Mientras lo hacía, no dejaba de mirar hacia su cuarto, temerosa de que alguien saliera de la nada para atacarla. El teléfono marcó un tono y luego se percató de que cogían la llamada. ¿Hola? ¿Hola? Por favor, ayúdenme. Creo que alguien entró en mi apartamento. Silencio. Nadie contestaba, aunque escuchaba una inquietante respiración tras el auricular. ¿Hola? Nunca sonrías a medianoche. Respondió una voz grave y desconocida, seguida por una risa perturbadora que le puso los pelos de punta. Desesperada, Laura salió de su piso a conseguir ayuda. Media hora después, la policía entraba con ella para inspeccionar el lugar, en el que aparentemente no faltaba nadie. El mensaje escalofriante seguía intacto en la ventana, pero ni rastro de quién lo había escrito. Laura se sintió desfallecer cuando los oficiales la miraron escépticamente
casi insinuando que tal vez solo quería llamar la atención. Por suerte, ella contaba con una pequeña cámara de seguridad que probablemente había grabado los incidentes de aquella noche. Al ver la grabación, tanto ella como los policías se quedaron estupefactos. Allí aparecía ella, durmiendo antes de que tocasen a la puerta. De pronto, un hombre alto y de sonrisa macabra salió arrastrándose desde abajo de su cama y se le quedaba observando fijamente, exponiendo 2 hileras de dientes afilados. Permaneció allí 2, 3, 4 horas sin moverse, solo observándola. Por la mañana, Laura decidió salir de aquel departamento para no volver jamás. Nunca atraparon a aquel hombre. Posiblemente pueda seguir suelto, pero si sonríes durante la medianoche mirando la ventana, quizás alguna noche te visite. Nunca sonrías a la medianoche, ya sé dónde vives. ¡Bu! Si te gustó esta historia, suscríbete a mi canal, que aún estás a tiempo. Déjame tu like y tu comentario, ya que para mí es muy importante. Te recuerdo que ya puedes encontrar estos audios en Spotify y en los podcasts de iTunes. Y sin más, nos vemos en el próximo video, temeroso.